Bueno, continuamos, muchachos. Esperemos que vayan uniéndose. Ya. Entonces decía, en este caso, tipos de entrevista, ¿no es cierto? Hablamos de estructurada, la no estructurada y la mixta. Bueno, esto ya vimos, me parece, ¿no? Ya. Estamos por acá, sí, bueno, vamos yendo por acá. Bueno, estábamos viendo la estructurada, ¿no es cierto? Los tipos de entrevista estamos viendo, ¿no? Estructurada, no estructurada y mixta. La estructura habíamos visto, en este caso, en cuanto se refiere a las preguntas, ya habíamos explicado que son preguntas abiertas y que son preguntas cerradas, ¿sí? Ya. Entonces, esto ya no es estructurada, las preguntas como las respuestas son libres. Esto es bastante difícil de cuantificar, ¿no? Bastante difícil de cuantificar, bueno, depende de lo que se quiera, la información que se quiera obtener. Y la mixta, hablamos en este caso entre las dos, ¿no es cierto? Entre la estructurada y la no estructurada. Bueno, lo que yo aconsejo en este caso es tomar esto, esta estructura, ¿sí? Es decir, ya, digamos, llamaremos este caso direccionada a lo que yo quiero obtener la información, de acuerdo a la investigación que yo quiero hacer. Continuamos. Vamos a ver lo que es la observación, ¿no? Observación. ¿Qué es la observación? Es el registro visual de lo que ocurre en una situación real. Estoy observando, que esta chica está observando, ¿no es cierto? Clasificado y consignado los datos de acuerdo a algún esquema previsto y de acuerdo al problema que se estudie. Sí, entonces, por ejemplo, observación más se lo hace en la fase, en la parte de lo que es laboratorio, ¿no? Laboratorio, cuando yo estoy observando algún tipo de microorganismo, presencia de algas, presencia de alguna concentración. Entonces, depende del tipo también de investigación que utilizo, en este caso, la observación, ¿sí? Entonces, aquí dice la estación real, clasificado y consignado los datos de acuerdo a algún esquema previsto. Claro, o sea, ¿qué es lo que quiero observar? Cuando usted está en el laboratorio, por ejemplo, cuando quieren observar algún tipo de bacteria, ¿no es cierto? Ustedes exactamente están en microscopio observando, para eso hacen algún tipo de esquema inicial para tener, digamos, la muestra, no sé, pues la partecita esa donde yo voy a observar, entonces para eso también yo tengo que tener un esquema previsto y de acuerdo al problema de estudio yo quiero observar número de bacterias, número de lo que sea, sí. Todo depende del tipo de investigación que yo esté utilizando. Bueno, en este caso hablamos de este caso hay observación. La no asistida técnicamente, ¿sí? La no asistida técnicamente y la asistida técnicamente. Ya. Exactamente, yo un poco hablaba de la asistida técnicamente. En este caso lo que es microscopio, balanza, voltímetro, o sea, variándonos de qué? De ciertos instrumentos que nos ayudan en este caso a observar de mejor manera el fenómeno que yo quiero tomar la información, ¿sí? La no asistida técnicamente, escalas de observación, lista de cotejo, escala de estimación, escala de Likert, escala de Goldberg y escala de Gurman, ¿sí? Estas escalas son escalas específicamente para saber tomar información, observar información en función de lo que yo quiero recabar, por ejemplo, el campo, ¿no? Pongamos un caso, yo quiero definir, por ejemplo, especies. Especies, cuando yo quiero hacer, no sé si ustedes han hecho lo que son los transectos, ¿han hecho transectos? Aló, Alex, ¿has hecho transectos? No, profe. No han hecho transectos, bueno. Los transectos, sean en el caso, por ejemplo, yo estoy aquí. A ver, vamos a ver, ¿qué es un transecto? Primeramente, vamos a ver qué es un transecto, ¿no es cierto? Entonces, pongamos un caso, a ver, esta es una ladera, ¿sí? Y yo estoy averiguando especialmente lo que son aquí especies en una cuenca, en una ladera, ¿sí? Entonces, quiero saber si esas especies son endémicas o son especies que tenemos cantidad de la misma especie para saber en este caso, por ejemplo, aquí voy a pasar por siendo este punto aquí, voy a pasar, pongamos una vía, una carretera, ¿no? Y estoy haciendo estudios de impacto ambiental.
Entonces, ¿qué implica? Yo quiero definir específicamente cuál es el impacto ambiental sobre ciertas especies que están ubicadas en este sitio que posiblemente pase la vía, ¿sí? Entonces, lo que yo hago es simplemente hago un transecto durante la vía. Transecto que es trazar una línea, aquí me trazo una línea, ¿sí? Aquí. Y aquí investigo qué especies nomás existen en esta línea. Y ese transecto, igual de la manera que debe ser, igual debe ser algo representativo de todo lo que puede pasar en esa cuenca hidrográfica, pues no va a pasar la carretera. Entonces yo voy a ver qué tipo de especies tengo aquí, qué tipo de especies voy tomando en esta línea, voy tomando las especies que están aquí ubicadas, ¿sí? Y resulta de que, pongamos un caso, aquí yo tengo, yo qué sé, pongamos, tengo el sunfo, tengo un sunfo aquí, tengo sunfo acá, por acá sunfo, ya. Pero resulta que aquí tengo yo un aliso y acá no, solamente aquí un aliso y al final tengo por acá un pumamaqui, lo que sea, ya. Entonces resulta de que esta especie que yo veo acá es única, que está aquí en este transecto, en este caso, entonces, y tengo bastante sunfo en cambio acá. Quiere decir que el sunfo es una especie que se repite muchas veces, consecuentemente no es una especie endémica y que tranquilamente, si es que pasa la vía por acá, yo tengo ese tipo de especie, también tengo acá y no tengo problema. Puede perderse de acá, pero continúa acá. Pero si es que esta especie es única, entonces, ¿qué estoy haciendo? Entonces estoy indicando de que la vía no debe pasar por aquí, porque esta especie es única, endémica y puede, digamos, cuando se pasa la vía, podemos perder esta y al final perder la especie, ¿sí? Entonces, lo que hago es, el transecto sirve para eso exactamente, para definir específicamente las especies, depende de especie, yo hablo de plantas, otro puede estar hablando de vertebrados, otro puede hablar de animales, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, en el transecto, ¿qué implica esto? Esto representa prácticamente lo que existe a diferentes alturas. Por eso yo puse acá de punto a diferentes alturas, puedo ver qué especies tengo acá de otra manera. También puede ser transectos, ¿no? Sí, entonces depende del tipo de investigación que yo esté haciendo, por ejemplo, para lo que es conservación de especies, ¿no es cierto? Puede ser esto. Entonces, estas son, digamos, las escalas que ponen estos señores de Lieber, de escala de Goldberg, de escala de Goldman, para yo poder, en este caso, pues, este, hacer mi investigación, ¿sí? Entonces, un caso sería en este caso lo que son los transectos, ¿no es cierto? Los transectos para obtener información representativa de la cuenca, ¿no es cierto? Exactamente, ¿sí? Entonces, estas son, en este caso, hago una lista de cotejo, que se llama lista de cotejo, no es más que una lista, digamos, de más o menos de especies, por ejemplo, como yo, en este caso, ¿qué tengo? Si estoy haciendo este tipo de estudios y mi especialidad de pronto es biólogo, ¿no? Biólogo de ecosistemas, lo que sea, entonces sé qué especies está acá y puedo tranquilamente hacerme ya una lista de cotejo, decir, a ver, eucalipto, si está sulfo, si está chicoria, si está, no sé, depende, ¿no es cierto? Entonces, una lista de cotejo, ¿no? O simplemente también puedo irme directamente al campo con mi libreta y comenzar a dibujar algo de un transecto y a diferentes alturas voy viendo qué nomás tengo en este transecto, ¿no es cierto? Entonces, y ahí aplico diferentes escalas de acuerdo a los autores, ¿sí? Entonces, esto implica en este caso la no asistida, ¿sí? En cambio, la asistida implica ya más, trabajamos esto más en laboratorio. Como ustedes pueden ver, por eso se llama asistida, ¿sí? Especialmente para lo que es investigación pura, lo que es en el laboratorio. Bien, continuamos. Las ventajas de la observación permiten obtener datos cuantitativos y cualitativos, ¿sí? O sea, aquí está, la ventaja es, estoy yo presente, yo investigador conozco, conozco y tomo lo que yo deseo tomar, ¿sí? Se observan características, condiciones del individuo, conductas, actividades, características, factores ambientales, esto exactamente es ambiental, lo que dije yo, puede ser utilizado en cualquier tipo de investigación, en cualquier campo, saber. Es un método que no depende del tercero de los registros. Todo depende de quién, depende de mí como investigador. Listo. Desventajas, se requiere de mucha habilidad, agudeza para ver los fenómenos, ¿sí? Poco a poco se requiere un poco de experiencia. Pero para esto, ¿qué pasa? Por eso se llama también asistida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿qué pasaría? Está aquí su tutor, está aquí su investigador, su profesor, y ustedes están observando con el, entonces, con el profesor, ¿cierto? Con el investigador. Entonces, ustedes están, en este caso,
están asistidos, por eso se llama también asistidas, ¿no? Demanda gran cantidad de tiempo, sesgos, el humano ve lo que quiere ver, también, ¿no? Depende, y a lo que quiero ver veo yo, ¿sí? También, ¿no es cierto? A veces ignoro muchas cosas que ya depende, digamos, del criterio de uno, ¿no? Al momento de la interpretación puede distorsionarse los hechos e ir más allá de lo que observamos. Puede ser, ¿no? Sesgar un poco la información, esas son las ventajas, pero para lo cual prácticamente tenemos que ser bastante serios en tomar esta información. Esas son las ventajas en sitio, digamos, observadas directamente y en este caso las desventajas que puedes también introducir especie de sesgo en la investigación. ¿Qué es un registro? Exactamente, ¿no es cierto? ¿Registro qué es? Es un método de recolección de datos, dice, en la cual la información sobre el fenómeno objeto de estudio es obtenida a partir de los datos archivados, registrados en determinadas instituciones, ¿sí? Registro, nos quiere decir en este caso, sería en este caso un conjunto de datos, ¿no? Registro, ¿sí? Aquí está, medida a partir de datos, archivados, registrados, determinados. Entonces son los registros. Aquí están. Entonces son los registros de información. Uno de los registros podría ser, por ejemplo, el anuario meteorológico del INAME. Tiene registros del año 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Esos son los registros, son los anuarios en este caso, en donde está registrado todo lo que es de información de un año respecto a caudales, a niveles y a diferentes cosas que, en cuanto respecto al recurso hídrico. Y la suma de estos anuarios, en este caso, sería toda la información que requeremos, que llamamos en este caso la información hidrológica, ¿no es cierto?, de la cuenca tal o del río tal, lo que sea, ¿no es cierto? Entonces estos serían los registros. Los anuarios serían en este caso los registros, en este caso, más se refiere en este caso a los registros, en este caso histórico, por si dice archivados o registrados en determinadas instituciones. Caso de INAMI, todo el mundo conocemos anuario, un anuario, ¿no es cierto? Ya. También el INE, ¿no? El INE también tiene sus registros, en este caso, pues, de lo que es pobre, esas cosas, tiene sus registros de ahí. Tengo la información, pero ¿qué puedo hacer para presentar? Ahora sí, si ya tengo acabado la información a través de los instrumentos, ¿no es cierto? Vamos a ver así, ahora sí ya tengo la información, pero ¿qué puedo hacer para presentar? Vamos a ver exactamente qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Métodos, en este caso aquí vamos a ver métodos para en este caso la información válida. Métodos, primero dice métodos de organización de datos. Digamos, qué métodos puedo utilizar? Vamos a ver, tablas, ¿sí? Entonces coloco en tablas la información, ¿no es cierto? Tablas, ¿sí? Luego de tablas puede ser gráficas, información gráficas, ¿sí? Como esta, por ejemplo. Cuadros, ¿no es cierto? Tablas, cuadros y figuras. Entonces aquí están los métodos, ¿no? Para organizar información. Al final esos métodos lo que nos ayuda es a ver, nos ayuda a interpretar información ya. Sí, son ciertos métodos que utilizamos para eso, que nos ayudan ya para luego interpretar la información que necesitamos, ¿sí? Ya, entonces esto también tenemos. Ya, organización. Dice, en este caso, organización, métodos de organización de datos. ¿Cuáles son métodos? Los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos. Al hablar de cualitativos hablamos de una nominal y ordinal, ¿sí? Entonces, al hablar de cualitativos, al hablar de nominal, ¿qué será nominal y qué será ordinal? ¿Y qué es discreta y continua? ¿Alguien sabe? Son cuatro apenas, cuatro estudiantes en una clase. Ah, ya, vamos a ver un ejemplo, ¿no es cierto? Por ejemplo, la ordinal, ¿qué será la ordinal? Ordinal, ¿qué es ordinal? Es el orden, ¿no es cierto? El orden, yo qué sé, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, eso es ordinal. O sea, no es numérica, sino más bien es ordinal. En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, cuarto lugar. Eso significa ordinal, ¿sí? Y nominal puede ser color, ¿no? Color, digamos, bueno, no puede ser color, sino el nominal puede ser, por ejemplo, es bueno, malo, regular, lo que sea, ¿sí? Entonces eso no está cuantificado, por eso se llama cualitativos. O sea, por ejemplo, es bueno, es regular, es insuficiente, suficiente, lo que quieran, ¿no es cierto? Entonces esto
Nosotros en este caso hablamos de información, en este caso de información cualitativa, ¿sí? La cuantitativa, discreta y continua, en cambio hablamos de valores, específicamente hablamos de valores, ¿sí? Valores de la información, números reales que yo pueda en este caso cuantificar, ¿sí? Que yo pueda en este caso someter a la parte estadística. Bien. Visión de datos, vamos a ver los cualitativos. Cualitativos, después ya vamos a ver cualitativos, diagrama de pastel, diagrama de barras, diagrama de compuestas, diagrama de barras agrupadas, ¿sí? Entonces, esto simplemente es los cualitativos, ¿no? En este caso, diagrama de pastel, es esto, pues así, y no es así, ¿sí? Y aquí hablamos, este es población con hambre, población sin hambre, no sé, ¿no? Lo que quieras representar. Diagrama de pastel, diagrama de barras, ¿sí? Simplemente. En cambio, los cualitativos, hablamos del histograma. ¿Qué quiere decir histograma? Nos quiere decir, en este caso, la historia de qué, de una información, este es histograma, ¿no? ¿Sí? Aquí será el, yo que sé, en el tiempo, yo que sé, hablando de lluvia, es precipitación. ¿Cuánto llueve? Entonces ahí vamos viendo el histograma de precipitaciones, en este caso, ¿sí? El polígono de frecuencias, entonces hablamos en este caso de las frecuencias, que serían en este caso estas frecuencias que podemos ir hablando, pueden ser frecuencias reactivas de acumuladas, lo que quiera que sea. ¿Sabemos? Sí. Ojiva, la ojiva porcentual, en este caso, hablamos en este caso esto, ¿sí? La curva de masa es la ojiva. Diagrama de dispersión, que sería en este caso los diagramas que vienen a ser estos diagramas, ¿para qué? Para poder ver si hay tendencia o no hay tendencia de los datos. Y cuadros, pues al final, pues los cuadros son los datos que podemos nosotros tener, cuadros con porcentajes de cada uno de los valores, y cada uno puede tener un porcentaje de comportamiento respecto al total de la muestra, con medias, desviación estándar, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces hablamos de este caso de cuáles son los datos cualitativos y los datos cuantitativos. Y que cómo expresamos, ¿no? Cómo expresamos, ¿sí? Ahora, este diagrama de pastel también puede volverse en este caso un número, ¿no? Es decir, esto vale 70% de esto, no sé, de toda la población, 70%, ¿no es cierto? Y este pongamos un 10% y este, yo que sé, un 10% y este otro 10%, ejemplo, ¿no? De cualquier situación que estamos hablando. Entonces, como ustedes vemos los gráficos, en este caso son que los cualitativos y son los cuantitativos. Exactamente. Listo. Bien. ¿Qué debe llevar un gráfico? Más o menos. Esto, como les digo, todas sus sugerencias, ¿no? De pronto hay muchas cosas que ustedes pueden decir. A ver, aquí. ¿Qué debe llevar un gráfico? Profe, Sí, dígame. ¿por qué se llama cualitativo si es que ya, no, ya estamos asignando un valor a la propiedad que estamos midiendo? Ya. Porque se llama cualitativa. Porque simplemente la cualitativa aquí no lo puedes, hacer ningún ajuste estadístico. Por ejemplo, mira acá, si yo lo único que he hecho es, pongamos un caso, a ver, vamos a ver. Si yo hago un levantamiento, digo, de información, digo, pues pongamos un caso, bueno, malo, regular, insuficiente, ¿sí? Yo puedo tener esto. Esto es una información cualitativa, ¿sí? Cualitativa, ya. Pero esto yo puedo tener una encuesta y puedo decir cuántos buenos hay 10 buenos. ¿Cuántos malos hay? Hay 5 malos. ¿Cuántos regulares? Hay 50 regulares. ¿Cuántos insuficientes? Hay 20 insuficientes. Yo tomo esto, someto a esto, hago la gráfica de esto y voy a graficar esto en pastel. Exactamente, y digo, ahí voy graficando esta parte de acá. Entonces, esta información es cualitativa y lo único que estoy representando es de estos valores. Yo puedo sacar eso en porcentajes y sacar porcentajes, ¿no? Sacar porcentajes, en este caso, de cada uno. Todo esto me representa el 100%, ¿sí? Y de ahí puedo decir cuánto corresponde un porcentaje cada uno de estos y graficar acá. Hasta ahí puedo avanzar máximo esto, a representar en este caso la información cualitativa a través de este tipo de gráficos. Pero yo no puedo sacar, en este caso, pongamos de caso, hacer lo que es un histograma de esto, ¿no? Un histograma de esto implica, el histograma implica, cuando el histograma es que, por ejemplo, yo estoy hablando acá de lluvias, ¿sí? Entonces yo puedo decir que el tiempo, y lo digo, pues digamos, yo que sé, diaria, pongamos diaria, el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, el día 5, aquí llovió, yo que sé, llueve 2 milímetros, llueve 5 milímetros, llueve 2 milímetros, llueve lo que quiera. Entonces voy graficando cada uno de estos, ¿sí? Voy graficando y al final tengo esta información.
en este caso es cuantitativa. Eso no lo puedo hacer acá. ¿Sí? Adicional a esto, yo puedo coger esto y decir muy bien, voy a hacer cuánto es el acumulado de esto, cuánto va esto si es que fue, esto pongamos que fue si es que es información horaria, puede ser, vamos a ver que es de 24 horas, ¿cuánto cayó? ¿Cuánto cayó? Si voy sumando las frecuencias, voy avanzando y sacando nuestra, lo que es la ojiva, la acumulada. Sí, entonces, esta información es más puntualizada respecto a datos, en este caso, datos observados. Esta es, en cambio, en lo que hemos transformado desde la información cualitativa a un valor dado de porcentajes que podemos hacer esto. Yo no puedo sumar 10 más 5 más 50, no se puede hacer ninguna de este tipo. ¿Sí? Entonces, lo que yo puedo hacer es cualitativa a través de este tipo de ¿qué? De ese tipo de ese tipo de gráficos, nada más sintetizar lo que me está diciendo acá. ¿Sí? Por eso le llamamos en este caso lo que es la información cualitativa y lo que es con la cuantitativa. ¿Sí? Ya, aquí podemos sacar la media aritmética, todas esas cosas, todo lo que es la parte de lo que es la parte estadística. Acá máximo podemos llegar acá, esto, ¿sí? Pero a través de esto, ¿no? A través de esto, haciendo esto, y a donde más podemos llegar es esto. Entonces ahí vemos simplemente cuántos regulares hay. Aquí el 10% de toda la población se comporta regular frente a tal o cual cosa que estamos preguntando, ¿sí? Bueno, no sé si está ahí más o menos claro. Sí, profe, sí, está claro. Ya, gracias. Vamos a continuar. Ya. ¿Qué debe llevar un gráfico? Bueno, el gráfico, lo general. Bueno, esto es una sugerencia, ¿no? Aunque yo a veces, ese título de gráfico yo no lo pongo en el Excel, por si acaso. Yo no lo pongo en el Excel. Lo que yo hago es si bien es cierto, este gráfico tiene que estar aquí, más bien este gráfico, yo lo trabajo en el Excel, excepto el gráfico. Se le quito el gráfico, este título le pongo afuera del gráfico, para tratar de enumerar dentro de mi texto. Por ejemplo, yo voy haciendo el texto acá. Este es para mí el gráfico que saqué en el Excel, y el gráfico puede ser, dependiendo de la norma que yo ocupe, puede ser el gráfico yo pongo acá arriba, un gráfico 1, ¿no es cierto? Gráfico 1 y lo que corresponde en este caso, tanto acá, o acá abajo, gráfico 1, lo que corresponde acá abajo. Entonces, además, para nombrar gráficos me ayuda en mi documento a graficar otros gráficos que no necesariamente lo he hecho en el Excel, ¿no es cierto? O de pronto en el Excel tengo que seguir haciéndole, cuadrándole los números especialmente. Pero por lo general debe tener un número de gráfico, digamos el gráfico, número de gráfico de ley. Gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3 debe tener, ¿sí? Título gráfico debe indicar a los sujetos las variables, la ubicación espacial y temporal. Aquí está más o menos, ¿sí? Entonces aquí está más o menos lo que tiene que tener un gráfico. ¿De qué se trata? En caso, por ejemplo, yo hablaría un poco de meteorología. Yo digo precipitación media anual, estación Chonta Punta, Entena, periodo 2000-2018. Mire, entonces todo esto tiene que estar en el gráfico. Porque si yo digo simplemente prestación media anual, no sé de qué se trata. Debo poner de qué se trata y el periodo inclusive. ¿Por qué? Porque necesito, el que lea, necesito saber qué periodo está. ¿Sí? Entonces, miren ustedes, ya. Aquí el gráfico de pastel exactamente mismo, la forma de interpretar, de poner los valores, ¿no es cierto? Y no se olviden especialmente lo que es la fuente. Ahora esto, la fuente también. Yo, por ejemplo, en mi caso, lo que es esto, todo lo que es esto, lo pongo afuera y esto también lo pongo afuera del gráfico. Pero todo contiene el gráfico, por si acaso. Todo esto contiene el gráfico. Entonces le pongo acá abajo la fuente, todas esas cosas, ¿sí? Y le pongo acá afuera. Entonces esto me permite a mí en mi documento ir haciendo, cambiar el número de gráficos, pongamos. Si yo hago un gráfico, entonces más fácil es cambiar en un gráfico afuera del Excel que vuelta a meterme al Excel y vuelta a cambiar en un gráfico, ¿sí? Ya depende de ustedes, pero al final lo que debe tener es esto en cuanto se refiere al gráfico, ¿de acuerdo? Ya, el histograma, la mayor cantidad de estudios que ustedes van a hacer en la parte de lo que es investigativa, estos gráficos de pastel, todas esas cosas, son más datos que se utiliza más para levantar información de más lo que es comportamiento, yo que sé, de calificaciones, porque ustedes saben, por ejemplo, un poco, bueno, no soy tan claro, pero por ejemplo, antes de educación era
te mandaban con la nota en la libreta, pues de 18 sobre 20, 10 sobre 20, 14 sobre 20. Entonces, nuestro padre veía eso y pues te felicitaba o te sacaba el aire, ¿no es cierto? Después ya se modificó y se pidió a las escuelas especialmente entregar datos, digamos, las notas de forma cualitativa, es decir, muy buena, buena, suficiente, toda esa cosa, ¿sí? Algo que no dice mucho, ¿no? Entonces, y el punto también tiene escalas, por ejemplo, para ser sobresaliente dicen que es de 9 a 10, para ser muy buena de 7 a 8, no sé, alguna cosa, así van escalas. Entonces, miren ustedes, dan escalas para decir bueno, muy buena, lo que sea, ¿no? Pero es más bien, para mi concepto, digamos, trabajar en una forma, en este caso, con datos más estadísticos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, lo que más se utiliza nosotros en nuestra investigación es esto, ¿no? Sí, los histogramas, en este caso, por de frecuencias, la ojiva porcentual, diagrama de dispersión y los son cuadros. Entonces, estos son ya datos, nosotros se supone que los datos están ya aquí, que están validados los datos y comenzamos ya a trabajar en nuestros gráficos, ¿sí? Presentamos en forma de gráficos, tablas y todo lo demás que vamos a presentar en este caso en nuestros estudios, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver cada uno de esos, me parece que yo tengo todo listo, a pesar que ya expliqué un poco acá arriba. Bueno, dice aquí, ¿qué es? Dice, cuadros, serie de datos dispuestos de renglones y columnas. Bueno, esto creo que todo el mundo conocemos, pero sí hay que indicar para que tenemos un poco el concepto más claro, ¿no es cierto? Debe ser que autoexplicativo, o sea, un cuadro tiene que ser explicado. O sea, yo tengo un cuadro, saber de qué se trata, todos los temas que tienen que ser, por ejemplo, dice el título, será claro, conciso y preciso. Deben constar las preguntas qué, dónde y cuándo. O sea, de qué se trata el cuadro, de dónde es el cuadro y digamos, cuándo quiere decir el periodo de la información tomada. Eso quiere decir cuándo. ¿Sí? Cada reglón y columna será rotulada, concisa y claramente. ¿Sí? Ahí tenemos en el Excel decir cualquier maravilla que podemos hacer. Las columnas serán separadas por una línea vertical. Claro, vertical, por eso tienen ahí para separadores, toda esa cosa, ¿sí? Se mostrarán los totales de los renglones y columnas, las claves, abreviaturas, símbolos estarán explicados en detalle en la nota al pie. Claro, ahí a veces ponemos notas, tenemos algunos símbolos, ¿no es cierto? Tenemos que saber algunos símbolos que no solo conocemos, pero el lector normal de pronto no puede conocer, entonces todo eso hay que estar indicado en el cuadro. Dice, presenta la frecuencia con la que algunos hechos ocurren en diferentes subdivisiones o categorías de una variable. ¿Sí? Se utiliza para presentar información cuantitativa, aquí estamos hablando, ¿sí? Entonces aquí estamos en este caso del cuadro, ¿no? Dice, 2 o 3 cuadros pequeños son preferibles a uno solo que tenga muchos datos. Sí, eso es muy importante. A veces es mejor hacer algunos cuadros, como dice, 2 o 3 cuadros, para que sean bien explicativos, porque en una base de datos tan grande puedo yo poner todos los datos, pero yo voy a perderme al analizar cantidad de información y no saber dónde está la información. Entonces es mejor que de lo que estoy haciendo tiene que estar un poco explícito en lo que es en diferentes cuadros, explicando qué tipo de información tengo ahí. Bien, continuamos. Número de cuadro. Aquí está la forma de tener los cuadros. Es decir, un cuadro más o menos. También todo es sugerencias, pero a lo óptimo, no al tener mejor, ¿no? Cuadro número 1, ¿sí? A veces yo, bueno, pongo cuadro 1, pero generalmente se pone cuadro número 1, como está aquí. ¿Para qué? Toda la investigación te va a tener cuadro número 1, cuadro número 2, y así vamos teniendo, ¿sí? Cuadro número 3, número 4, lo que sea. Y todo tiene que tener número de cuadros, porque si después no sabemos qué número de cuadros te corresponde, ¿no? Número de casos nuevos diagnosticados de tuberculosis por grupo de edad, ¿sí? En el cuadro no, ese es el título del cuadro, ¿sí? ¿Se dan cuenta? ¿De qué se trata? No, nombre de las columnas, grupo de edad, años, exactamente. Nombre de renglones, en este caso, pues hablamos en este caso de los intervalos que tienen que ser acá. El total, ¿sí? Total. ¿Para qué? Para este caso, si la fuente, ¿de dónde sacó la información? El número de casos, y aquí está. Y la separación de las columnas, también igual, ¿sí? Exactamente. ¿Cuánto separa? Esto también es otra cosa. Las columnas, por lo general, traten de ser casi, en este caso, el mismo ancho de columna y el mismo ancho de fila, ¿sí? Excepto los que se en este caso en los títulos. Por lo general, yo hago estos títulos, los pongo más en negrilla y los demás, pues, en letras más pequeñas, ¿no es cierto? Sí, entonces diferencia. Pero la sugerencia es trabajar con normas APA.
por favor, ¿sí? Esto ustedes hagan, esto es la norma ZAPA, con eso tranquilamente no tienen problemas. Pero esto debe tener un cuadro, ¿sí? Continuamos. Ya, vamos a ver así que es un histograma. Ya vimos que es el cuadro, ¿no es cierto? Está facilito, ¿no es cierto? Si bien es cierto, todos sabemos de esto, pero es bueno a veces algunas cosas que nos olvidamos cuando hacemos nuestros informes, nuestros estudios. El histograma es una gráfica de distribución de frecuencias. ¿Saben qué es una frecuencia, no es cierto? La frecuencia es igual al número de elementos que se repiten dentro de una muestra sobre el total de elementos. Es una frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante, por ejemplo, de ahí nos iniciamos para lo que son los ajustes para diferentes leyes de distribución, por ejemplo, ¿ya? Histograma es una gráfica de distribución de frecuencias, características. Ancho de las barras, vertical, proporcional al ancho de los intervalos utilizados, ¿sí? La altura de las barras de un intervalo clases es proporcional a la frecuencia de correncia del evento en ese intervalo. Las frecuencias son estas barritas, ¿no es cierto? Las barras, ¿sí? Entonces aquí hablamos, en este caso, son las barras. ¿Qué hacemos nosotros? Estas son las barritas, ¿sí? Simplemente son gráficos de barras al final. Simplemente que eso nos va a dar frecuencias. Pero la frecuencia dijimos que es igual a ¿qué? La frecuencia relativa, por ejemplo, es igual a ¿qué? Al NI, en este caso el número de elementos de la muestra, sobre el NA. ¿Qué es el NA? El número total de elementos del conjunto A o de la muestra. Entonces, el NI. Entonces, aquí vamos sacando en este caso un cuadrito, ¿no es cierto? Decimos yo que sé la frecuencia relativa, por supuesto que el cuadro va a estar acá. Entonces, aquí va a estar en este caso, acá están los intervalos, de pronto los intervalos, y aquí va a estar intervalo de tanto a tanto, intervalo de tanto a tanto, y dentro de ese intervalo cuántos números se repiten dentro del intervalo, y entonces va a estar yo que sé, el NI va a estar yo que sé en este caso primero sería el N, ¿no? Porque nos puedo sacar yo que sé el N. Vamos a borrar aquí un poco esto nomás. Y aquí. Entonces, por ejemplo, aquí sería el NI, ¿sí? El NI. Ya, el NI. Y luego sería aquí el FR. ¿Sí? El FR. Entonces, el NI será el qué. ¿Cuántos elementos, en este caso, en este intervalo, que yo que sé, puede ser de 2 a 4, ya pongamos así, de 2 a 4. ¿Cuántos elementos está entre 2 y 4? Yo que sé, cuento los elementos de toda mi serie estadística que yo tengo por acá, del cuadro que ya teníamos anteriormente, el dato de esta cosa, digo, ¿cuántos elementos está dentro de este intervalo? De 2 a 4 están, yo que sé, 3 elementos. 3 elementos. Puede ser de 4 a 6. Ustedes saben sacar estos intervalos de clase, ¿no es cierto? De 4 a 6, pongamos, está 10 elementos, y así. Total de los elementos, ¿cuántos son? Pongamos que sean 100. Pongamos un ejemplo, que sean 100 total, en este caso, 100 total elementos, entonces la frecuencia relativa va a ser igual a 3 sobre 100, ¿no es cierto? 3 sobre 100, y al final tengo en este cuadro 3 sobre 100 sería 0.03, 0.03, la frecuencia la frecuencia relativa del número de elementos dentro de entre 2 y 4 es de 0.03, y este es la valor en este caso que se grafica aquí, ¿no? Vamos graficando en este caso, que sería en este caso el FR. El FR, entonces este sería de 0.03, ¿sí? Y así voy teniendo escala y voy graficando mis elementos, ¿de acuerdo? Entonces miren ustedes como yo saco una secuencia relativa, y eso puede ser de pronto, puede ser tiempo, ¿no? Tiempo, de pronto, dependiendo de qué variable estoy midiendo. Bueno, entonces la frecuencia relativa es esto, ¿cómo voy haciendo? Entonces para eso lo que se llama de caso listo, digamos, en este caso el histograma de frecuencias, digamos, en este caso, ¿sí? De distribución de frecuencias, ¿sí? Entonces, eso puede ser en este caso en barras, pero también puedo esto cogerle de este caso, tomarle de aquí, tomarle acá y tomarle acá. Entonces, en realidad, el histograma de esta línea está el polígono, ¿no? Y esta es en este caso, el diagrama de barras. Pero yo puedo tomar también este histograma y también en este caso de las barras, lo que es de las distribución de frecuencias, ¿sí? Bien. Esto es de estadística que ustedes deben conocer más que yo todavía. Aquí está el histograma, exactamente lo que acabé de decir, ¿no es cierto? Y que acabé aquí un poco graficar, es el histograma, ¿sí? Entonces, depende exactamente, también aquí dependen los valores, ustedes pueden ver, aquí está, aquí lo que me faltó es poner aquí aquí también tiene que tener el nombre, ¿no? ¿De qué se trata esto? ¿Sí? ¿De qué se trata esto? Por ejemplo, yo qué sé, dice estatura de los grupos, en este caso, de estudiantes de escuela
Medida 2004, ¿sí? Tomada este de un estudio que está hecho, entonces, esta es la frecuencia, en este caso, la frecuencia relativa, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí está, entonces, entonces, aquí está, en este caso, tiene que ser el rótulo, tiene que ser en Y, el rótulo en X, ¿sí? El título, y este es el histograma, ¿sí? Entonces, estos datos tienen que estar de ley, todos los datos tienen que estar de ley aquí, ¿sí? O sea, datos acá y datos acá. El número de decimales ya depende de lo que ustedes quieran representar, cuánto se viera decimales, ¿sí? Yo generalmente pongo sin decimales, pues si es que es muy sucinta la información, entonces los decimales de pronto existen acá. Estos valores que están aquí, puede ser que se puedan, ¿no? Si es que quieren, pues involucran el Excel, le dicen, por favor, póngame los valores, grafíquenme los valores de acá y lo graficamos, ¿sí? Ya depende del gusto, en este caso, de presentación mis datos, los resultados. Pero al final, eso es un histograma. Por lo general, eso, por ejemplo, utilizamos bastante, pues, utilizamos para lo que son regímenes pluviométricos, ¿no es cierto? O de temperatura, todo eso para representar cuántos son los picos máximos, picos mínimos, lo que sea. O sea, ¿ya? Bueno, no hay picos mínimos, sino picos máximos y los mínimos. ¿Sí? Ya, ¿qué es en este caso polígono de frecuencias? Que dijimos que nosotros podemos unir este punto de acá, ¿sí? Polígono de frecuencias, en este caso, vamos a ver. Polígono de frecuencias simplemente dices, el polígono de frecuencias consiste en el gráfico de líneas usando presentar frecuencias absolutas de la distribución y utiliza presentar más o menos serie de datos en términos de distribución de frecuencias. Ya dijimos un poco arriba, hablamos de distribución de frecuencias, datos son más raramente presentados con polígono de frecuencias que con el histograma. ¿Sí? El área de polígono debe ser igual a aquella que hubiera tenido el histograma elaborado con los mismos TOS y es necesario cerrar el polígono conectado. Bueno, esto se refiere específicamente a este dato. ¿Sí? Entonces, este polígono de frecuencias se llama en este caso gráfico de, en este caso, pues, de líneas. ¿Sí? Gráfico de líneas se llama. Aquí puede estar representado los polígonos, digamos las frecuencias y simplemente es esto. Esta sería la una y esta sería la otra. Entonces, cuando saqué yo las frecuencias, puedo ir sumando frecuencias y al final me va a dar ese dato. ¿Sí? Entonces, esta es una ojiva o una polígona de frecuencias también ya. Ya aquí está, exactamente. Polígono de frecuencias puede ser este. ¿Sí? Entonces, este es simplemente de qué. Este es de las frecuencias, en este caso vamos a esto así, podría estar haber hecho así, las barras están así, y así se puede ser esta cosa que es, este es el máximo que se dijo, y aquí está. Por ejemplo, generalmente es dato, digamos, con datos de comportamiento de lluvia, lo que sea, puede ser, sí. Entonces, lo único que he hecho es tomar esos valores de aquí y unir se ha hecho esa cosa. Medidas del promedio son iguales a la distribución normal. Bueno, es la distribución normal, puede ser esta, también la otra que dije, ¿no? Bueno, ya es cuestión, ya simplemente, es prácticamente el gráfico de líneas, es todo el polígono de frecuencia, no es más que hacer esta cosa. Y aquí es un ejemplo que puse de frecuencia. Aquí que decía frecuencia, no, claro, frecuencia. Ya, la ojiva porcentual. ¿Qué es la ojiva porcentual? La ojiva porcentual es un gráfico acumulativo que se conoce también con los nombres de curva de porcentajes acumulados. Yo le llamo más lo que se llama en este caso la ojiva porcentual, también se llama la curva de masas, por si acaso, ¿no? Yo llamo mucho la curva de masas porque yo utilizo mucho lo que es en lo que es en precipitación, utilizo lo que es la curva de masas, especialmente lo que es para pronóstico de caudales. La ojiva es útil cuando se quiere presentar el rango percentil de cada valor en una distribución de frecuencias. La altura del punto asociado a un valor es proporcional a su rango percentil o porcentaje. ¿Sí? Claro, con esto puedo yo interceptar, digamos, puedo yo definir algunas situaciones como de todas esas partes que dice punto asociado al valor, proporcional al rango percentil y toda la acumulada. ¿Sí? Por lo general, la ojiva no es más que el acumulado de las frecuencias relativas. Es lo que es la ojiva. Por eso también curva de masas. Aquí está exactamente. Lo que les dibujé ya anteriormente, ¿se acuerdan ustedes? Y ya les dibujé. Exactamente. ¿Sí? Es decir, de lo que teníamos este gráfico acá, primero teníamos este gráfico, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes de las frecuencias?
Sí, teníamos este. Sí, este gráfico de frecuencia. Luego teníamos en el caso gráfico